La persona que se presta a ser entrevistada también está enseñándole al entrevistador o a la entrevistadora a entrevistar, ¿no? Así que bueno, asumo esto como un acto educativo. Y quería que empezáramos a hablar de la educación, porque he visto en su Twitter, y voy a tutear, porque en realidad cuando me imaginaba haciendo este programa, me imaginaba ustedeando, pero al tenerte aquí me sale tutearte, entonces voy a tutear y bueno. Está perfecto. Terminaré mezclándolo, etcétera. He visto en tu Twitter que has usado últimamente el hashtag "la educación presencial es vital", y me pregunté por qué es vital o por qué te parece que es vital en este momento volver a la educación presencial, que los estudiantes, pues los de los Andes, pero me imagino que también se refiere a otros, vuelvan a el lugar en donde estudiaban y al lugar que se construyó como un recinto para la educación. Carolina, tal vez lo primero que quisiera decir, cuando yo he utilizado ese hashtag o he entrado a ese debate por allá desde el mes de agosto, septiembre del año pasado, recuerdo haber tenido uno de esos tantas reuniones de Zoom con el neurólogo pediatra Jorge Eslava. Estaba pensando sobre todo en eso, en la educación básica y media, y voy a dar 5 razones telegráficas si quieren, porque yo creo que las brechas digitales y las brechas de aprendizaje están creciendo en este país de una manera impresionante. Uno podría decir que en el país en este momento no hay educación rural. Se ha acabado casi completamente. O sea, hemos vuelto a hace 100 años. Segundo, porque yo he empezado a ver, y ahí sí hago la conexión con la Universidad de los Andes, temas de salud mental, aumento en la deserción escolar, tanto universitaria como en básica y media. Hay un nexo que comienza a ser evidente entre el aumento estrepitoso del desempleo femenino y el cierre de la educación presencial. Comienza también a existir evidencia de que hay reclutamiento de grupos armados aprovechando ese vacío en la educación en buenas partes del país. Uno comienza a superponer estas razones y sobre todo las últimas pronunciamientos de los pediatras que comienzan a decir y poner el dedo en la llaga y decir, mire, esto le está haciendo daño a los niños. Yo creo que esa es una serie de razones que nos podrían llevar a decir, digámoslo así, en un tema de derechos, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia están siendo vulnerados y que como hemos abierto muchas partes de la vida, porque los restaurantes están abiertos, los centros comerciales están abiertos, aquí estamos en un estudio, ¿por qué no intentar, por lo menos en algunas partes, cuando ciertas condiciones estén dadas, abrir los colegios? Me parece que ya tenemos una serie de razones suficientes para hacerlo. Sí, yo estoy de acuerdo y sin embargo pienso que los espacios dedicados a la educación muchas veces no hay características específicamente dedicadas a la educación, no son espacios didácticos, ¿no? Y es lo que pasa más, y pensaba más en las universidades que en los colegios. Las universidades no son como eran, digamos, las catedrales en la Edad Media, que era un espacio educativo que era en sí mismo un libro legible con los ojos y con los, bueno, con todos los sentidos en realidad. Entonces no podría uno pensar que a través de esta nueva condición de la pandemia podemos darnos cuenta de que el espacio universitario no estaba cumpliendo realmente ninguna función, o tal vez estaba cumpliendo en algún momento incluso funciones adversas por la sobrepoblación en las aulas, por ejemplo. O por el exceso de locales comerciales, que ya sabes que es un tema mío, el exceso de locales comerciales y de marcas y de publicidad en los recintos universitarios. No podremos transitar, en el caso de la universidad, no me meto por ahora con lo de los colegios, a entender que la educación pues, es una cosa que se puede producir a la distancia, como sabemos, como hemos sabido siempre los lectores. Yo diría lo siguiente, Carolina, si nos resignamos a ese problema que tú identificas, esto es que esa otra parte de la educación, esa conversación, ese recinto, esa analogía que tú haces entre estar en un campus universitario y una catedral es como leer un libro, o sea, una experiencia que es en sí misma, habitar ese espacio formador. Si nos resignamos a que eso no va a pasar, pues hagamos la educación virtual. Si simplemente es acumulación de capital humano, aprender un lenguaje de programación, pues hagámoslo así. Lo que pasa es que yo no quisiera resignarme a eso. Y yo creo que en todo caso, por lo menos algunas veces, para algunos estudiantes, ese ámbito sigue siendo formativo, sigue siendo importante. Hay algunas conversaciones.
pues tú fuiste profesor en la Universidad de los Andes por mucho tiempo, ir a esa biblioteca en todo caso es emocionante, ¿no? No entremos allí. ahí porque la biblioteca está dentro de un sitio en el que hay muchos restaurantes y precisamente la Sí, pero biblioteca uno de los entra y hay Andes. alguna magia. Yo cuando entro... Sí, a la biblioteca de sí, los sí, me Andes. gustan esos espacios, ¿no? A mí me gustaban Yo escribí mi otros, tesis pero- de doctorado en la biblioteca. Pero en la biblioteca de la universidad. yo también, pero no, Sí, no en las de los Andes. sí, pero bueno. y bien ese espacio es eso, no era un espacio Sí. donde se prestaba para el pensamiento. Y yo quiero rescatar en todo caso esa otra dimensión de la educación.